Buenos días. Bueno, continuamos con los científicos galardonados con los premios Nobel de Fisiología o Medicina y nos corresponde hoy referirnos al premiado en 1935. Bueno, en 34 fueron tres, ¿recuerdan? Bien, en 1935 fue solamente uno, Hans Spemann, un científico alemán que nació en Stuttgart el 27 de junio de 1869 y falleció en Friburgo de Visgonia el 12 de septiembre de 1941. Friburgo de Begonia. ¿Le suena? Claro que sí. El galardonado en 1931, Warburg, por el descubrimiento de la enzima respiratoria, también nació en esta, o sea, nació en esta ciudad. En esta ciudad, Spemann, lo que falleció. Y Warburg nació en Friburgo de Begonia. Una ciudad interesante. Bien. Estudió medicina, y estoy hablando de Spemann, estudió medicina en la Universidad de Heidelberg y posteriormente estudió zoología en el Instituto de Zoología de Wurzburgo. Fue director del Instituto de Biología de Berlín y posteriormente profesor y rector en la Universidad de Friburgo. Bueno, como es conocido, el hombre y muchos animales se reproducen por la fecundación de una célula reproductiva por otra. En el caso de los humanos, y vamos a hablar de humanos de aquí en adelante, el óvulo femenino es fecundado por un espermatozoide. Cada una de estas células reproductivas cuenta con la mitad de cada par de cromosomas que tiene una célula completa. Y así la unión de ambas células reproductivas termina con la aparición de una célula con la dotación completa de 23 pares de cromosomas. O sea, 46, de los cuales dos cromosomas, es decir, un par, determina el sexo. Son cromosomas sexuales y los demás son cromosomas que no son sexuales. O sea, no tienen nada que ver con el sexo, son los cromosomas autosómicos que se llaman. Bien, esto, bueno, sería importante también hablar muy brevemente para los que no son médicos, no estudian biología, que es un cromosoma. El cromosoma es el lugar donde se encuentran situados los genes. ¿Qué es un gen? Un gen es la codificación de los datos para formar una proteína. Incluso el principio básico de la genética dice que, el principio central de la genética, que cada gen codifica una proteína, solamente una proteína, y cada proteína es codificada por un gen, solamente por un gen. Es decir, un gen de cada par. Eso habría que entrar más en detalle. Pero lo que vamos a decirles es que la información para cada una de las proteínas de nuestro cuerpo está codificada en los genes. Es como una computadora. La biología inventó la computadora mucho antes que el ser humano. Mucho antes que el ser humano la inventara, vamos a decir así. Bien, entonces cada célula reproductiva tiene 23 cromosomas. Una 23, otra 23, se unen y tienen los 46, o sea, los 23 pares. Un dato importante, la célula femenina, el óvulo, tiene información genética dentro de las mitocondrias. Hablamos de esto cuando hablábamos del ciclo de las células eucariotas. Y entonces esta información genética viene de la madre, por eso siempre tenemos más información genética de la madre que del padre, porque el espermatozoide no va a aportar mitocondrias. El espermatozoide es la dotación de cromosomas que hace falta para fecundar el óvulo montados en un motorcito y ese motorcito corre, 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 busca el óvulo, introduce el material genético dentro del óvulo y desaparece. Es una carrera interesante que sería para hablar un día de eso, pero bueno, no vamos a hablar hoy. Bien, solamente esto, ¿no? Los cromosomas son las estructuras que en el núcleo de la célula contienen a los genes. Los genes son los puntos que codifican la formación de proteínas. Cada gen codifica una proteína, cada proteína es codificada por un solo gen. Y por tanto, al unirse el óvulo con el espermatozoide, van a formar un nuevo ser y ese nuevo ser va a tener información proveniente del padre y de la madre. Siempre un poquito más de la madre. Recuerden, ¿eh? Una célula fecundada, un óvulo fecundado, contiene toda la información para crear un nuevo ser. O sea, para formar un nuevo ser, para desarrollarlo. Crear no es la palabra. Esta célula fecundada va a dividirse. Ya son dos células, va a crecer y dividirse, van a ser cuatro células, van a crecer y dividirse 8 células, 16, 32, etcétera, etcétera, etcétera. Al principio son iguales, todas son igualitas, pero rápidamente se van diferenciando en grupos celulares con características un poquito diferentes y siguen reproduciéndose y terminan formando tres capas y de estas capas van a terminar formándose órganos. De la unión de varios órganos con una función parecida se forman los sistemas y entonces termina como con un nuevo ser completo, ya no es un óvulo fecundado que en mi criterio ya es un nuevo ser
Hay personas que piensan lo contrario, bueno, cada uno tiene su opinión, pero para mí ya el óvulo fecundado es un ser vivo, un nuevo ser. Y entonces este óvulo fecundado termina ¿cómo? Formando una persona como la conocemos nosotros, como es usted, como soy yo, una persona con todos sus órganos, con todos sus tejidos correspondientes, con todas las funciones de estos órganos. Y las células de las primeras divisiones contienen información para formar totalmente un nuevo ser vivo. Si usted separa una de estas células, esa célula sigue dividiéndose hasta formar un ser vivo. Si usted coge 4 células, 4 primeras células, y las divide, bueno, pues teóricamente puede obtener 4 seres vivos idénticos. Eso es lo que pasa con los gemelos idénticos, que hay una parte de la célula fecundada, que empieza a dividirse, pero que entonces se separan 2 de ellas y van a producir 2 seres vivos igualitos, idénticos. Siempre hay alguna pequeña diferencia, pero mínima, y esta pequeña diferencia se debe a que la división de las células, pues aparecen a veces algunas mutaciones, como ya hemos hablado en programas anteriores, y estas mutaciones hacen que los gemelos, aunque son idénticos, no son absolutamente idénticos, siempre hay una pequeña diferencia. Bien, estas células, capaces de desarrollar cada una de ellas un ser humano con todas sus características, se llaman células madre tutipotenciales, es decir, con todo el poder. En sucesivas divisiones, los grupos de células, como decía, se van diferenciando, se van especializando, van creándose, o sea, formándose a partir de, estoy utilizando la palabra crear, que no es la palabra correcta, así que formándose a partir de ellas órganos y sistemas. ¿Cuál es el problema de investigar aquí? Siempre que se va a hacer una investigación hay que ver cuál es el problema. Cómo un grupo de células se diferencia de un órgano específico. Cómo las células que van a ser ojos saben que van a ser ojos. La información está ahí, pero es que las células tutipotenciales, todas las células dicen cómo formar un ojo, dicen cómo formar un hígado, dicen cómo formar un estómago. ¿Y por qué esta va a formar ojo, esta va a formar hígado, esta va a formar estómago? Sperman se dedicó a investigar cuáles eran las señales que le ordenaban a los diferentes grupos de células embrionarias convertirse en células del hígado, de los riñones, de los pulmones, etc. Esa fue la base de la información de Sperman, de la investigación de Sperman. Estoy hablando de investigación que se desarrolló en la primera mitad del siglo XX. Por eso ustedes verán que a veces hay cosas que bueno, se han ido desarrollando de entonces para acá y a veces decimos, pero esto lo sabe todo el mundo, hasta el gato sabe esto. Sí, pero es que el gato en 1920 no lo sabía. Lo averiguó Sperman. Sperman tomó embriones de salamandra, que ustedes saben que es un reptil. Salamandra de la misma especie, en fase de gastrulación. ¿Cuál es la fase de gastrulación? La fase en que comienzan a especializarse los distintos grupos de células embrionarias, separándose en tres capas concéntricas, una alrededor de la otra, que por estar en esta disposición concéntrica se llama ectodermo, ecto por fuera, mesodermo, el que está en el medio, y endodermo, el que está por dentro. Y de estas tres capas van a desarrollarse todos los diferentes órganos. Por ejemplo, hay órganos nuestros que derivan del ectodermo, hay órganos nuestros que derivan del mesodermo y hay partes de estructuras del cuerpo que derivan del endodermo. Por eso una modificación, por ejemplo, de las células en esta etapa de las células ectodérmicas va a causar enfermedades en todas las células derivadas de ellas. Esto es otra historia. Lo que importa es que entonces, ¿qué hizo Sperman? Esto. Tomó embriones de salamandra que ya se habían diferenciado en las tres capas. ¿Y qué hizo con ellos? Tomó células de una capa celular del embrión y la insertó en el embrión de otra salamandra. Otra salamandra que tenía un color diferente de sus células. Por ejemplo, las salamandras son de la misma especie, pero unas tienen un pigmento de un color, otras tienen un pigmento de otro color. Entonces él tomó de una salamandra, células del embrión de una salamandra, que sus células tienen un color determinado, tienen un pigmento determinado, y la insertó en otra. ¿Por qué? Para poder diferenciar cuál es de esta salamandra a la que le inserté tejido de la otra y cuál es el de la otra. Observó entonces que las células injertadas se desarrollaban en la misma línea que las células de la zona donde habían sido injertadas. Y a veces aparecían estructuras duplicadas. Por ejemplo, él tomaba una célula que estaba en la parte donde normalmente del embrión debía haberse desarrollado, digamos, por ejemplo, los riñones, se insertaba una célula a otro embrión de salamandra donde debía desarrollarse el hígado y terminó desarrollándose estas células injertadas, terminaron desarrollando un hígado. Y digo un hígado por decir un órgano, ¿no? Por ser un poquito más explícito. Otras veces, unas veces hacían dos órganos diferentes, con cumplimientos diferentes, y otras veces se mezclaban. Y hacían un órgano con células mezcladas de las dos salamandras. Lo principal, que se diferenciaban en el mismo sentido de las células de la capa donde habían sido injertadas, no de donde venían de inicio, sino donde las pusieron. Y esto hizo que Sperman dijera, bueno, aquí hay factores locales que inciden en esto.
Estos injertos los hizo principalmente en el área donde se desarrollan las estructuras iniciales del sistema nervioso central. Estos experimentos demostraron que existen señales locales en los tejidos embrionarios que inducen a la célula a tomar una u otra línea de desarrollo. Es decir, localmente en cada grupito de células dice, aquí va el hígado, pues las células que están aquí tienen que formar el hígado. Aquí va el riñón, por tanto las células que están aquí tienen que formar el riñón. Aquí va el cerebro, por tanto las células que están aquí tienen que formar el cerebro, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto entonces dio origen a una teoría elaborada por Sperman que se llama teoría del inductor embriológico, que plantea que un grupo de células en esa área, llamadas células inductoras, son las que le envían señales a otras células de su entorno, del lugar donde ellas están, para que tomen vías específicas de desarrollo. Y eso quiere decir que estas células son como los comandantes, los que mandan, y le dicen a las demás células, aquí van a formar el hígado, así que todas ustedes a desarrollarse para hígado. Aquí vamos a formar los pulmones, todas ustedes a desarrollar los pulmones, y las demás las obedecen porque las señales que le llegan son esas. Y entonces ven acá, ¿qué hago yo con la información que yo tengo para formar, por ejemplo, la lengua? Guárdala y déjala ahí, que eso no me interesa por ahora. Usted le dijeron que se formara como pulmón y usted no tiene nada que ver con la lengua, así que guarde la información de la lengua ahí. Y teóricamente estas células pueden guardar esa información, pero no la activan. Ahora, esto hace que se desarrollen los tejidos específicos en el lugar donde deben desarrollarse. Si una célula, por ejemplo, no está cumpliendo con lo que se le ordenó, no está tomando la vía que se le ordenó, puede entonces recibir una señal que la ordene matarse, suicidarse, la llamada apoptosis. Y entonces la célula se destruye ella misma, porque está desarrollándose en una vía que no es la vía donde debía desarrollarse en esta área. A veces no pasa esto. A veces entonces hay algunas malformaciones congénitas donde hay un tejido determinado que apareció en el lugar donde no debía estar. ¿Por qué pasa esto? Bueno, modificaciones genéticas. Esto es otra historia, ¿no? Y la inducción, que es este mecanismo que Sperman elaboró la teoría de inductor embriológico. La inducción embriológica es el mecanismo que explica por qué se forman diferentes órganos y diferentes tejidos en diferentes partes, pero en la parte que le toca. Entonces no va a encontrar un embrión con los pulmones en el abdomen, ni con los riñones dentro del cerebro. No sería, por más que ustedes vean personas a veces que parece que tienen un riñón dentro del cerebro. No dije eso, ¿eh? A mí. Bueno, volvemos. Así tenemos tres grupos de células embrionarias. Primero, el grupo de células inductoras, son las que envían señales a las demás para que se desarrollen en una vía, o sea, para formar órganos específicos en el lugar que le corresponde. Otros grupos, que son las llamadas células respondedoras, que son las que responden al estímulo, dicen, sí, está bien, ¿qué me dijiste que tenía que hacer? Hígado, pues voy a hacer tejido hepático. ¿Qué me dijiste que tenía que hacer? Riñón, pues voy a hacer tejido renal. Y entonces se desarrollan en esa vía, son las respondedoras, o sea, las que responden, son los nombres que le dio Sperman, ¿no? Y hay un tercer grupo de células, muy pocas, que se desarrollen por su propia vía, independientemente de la señal. A mí no me importa lo que me manden a hacer, yo voy a hacer lo que me dé la gana. Son las llamadas células no respondedoras. Y estas células no respondedoras, por lo general, entonces se le envían señales de apoptosis para destruirlas. Aunque, les repito lo que dije ya hace un momentico, que algunas de ellas se mantienen y entonces vamos a encontrar algunas células que no debían estar aquí, son de tejidos embrionarios que se desarrollaron inadecuadamente donde no debían. Eso pasa a veces. Pasa y entonces encontramos esto. Bien. Así se forman los diferentes tipos de células, se forman los diferentes tipos de órganos y en consecuencia, pues el organismo completo, el organismo humano completo, sistemas, órganos, todo. Y por estas investigaciones muy interesantes que abrieron un campo importante en cuanto a la biología celular y la embriología, Sperman recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1935. Actualmente se conoce que existen células que responden a diferentes estímulos y pueden transformarse en tipos celulares diferentes. Ya esto un poquito después de Sperman. Y esto se observa sobre todo en procesos inflamatorios. Ya hablamos de esto cuando hablábamos de inflamación, hablamos de esto cuando hablábamos de aterosclerosis, que células, por ejemplo, las células, que son células ya terminadas, células en la célula del músculo liso vascular, puede transformarse en fibroblasto, puede producir fibrosis en la zona donde tenemos una inflamación, o puede producir la placa, o sea, formar una fibrosis de la placa de ateroma, y esto lo hemos hablado ya. O sea, hay células que aparentemente no, que realmente se desarrollaron, pero que guardan información, como les decía también, pues estas células que no se desarrollaron en una línea, guardan información también. Y estas células entonces pueden transformarse en tipos celulares diferentes cuando hace falta. Procesos inflamatorios,
también en otro tipo de procesos, y esta es la base también de las llamadas células madre. Se toman células maduras, se le quita la inhibición que tienen para algún aspecto y se desarrollan en vías diferentes. Esto es algo que está todavía, bueno, se está investigando hace muchos años, hay conclusiones, es un tema muy interesante que pudiera abrir una serie de perspectivas. Si tomo ahora tengo insuficiencia hepática, tomo una célula mía de alguna otra parte del organismo que no del hígado y entonces la desarrollo como hígado por medio de las señales que le voy a enviar. Esto ahora es ciencia, hace años atrás era ficción, espero que en un futuro sea ciencia demostrada. Todavía es ciencia en investigación, pero todo ha sido alguna vez ciencia en investigación. La relevancia y vigencia de los descubrimientos de Perlman, ¿para qué decirlo? Son muy importantes en el desarrollo del ser humano. Sabemos ya, gracias a estos descubrimientos, por qué las células se diferencian en órganos. Todavía no sabemos bien cómo, se está trabajando para modificarlo, pero ya se sabe, desde la época de Perlman se sabe todo esto. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima.